Pues lo que pasa es que las cantidades no lo va a determinar. O sea, aquí lo que va a determinar esa diferenciación entre la deuda pública consolidada y flotante es el plazo para pagarla, no la cantidad. O sea, no la cantidad. Eso no se toma en cuenta. Lo que se toma en cuenta es que la flotante se devuelve en un plazo más pequeño porque regularmente se utiliza cuando hay un déficit de caja, mientras que la consolidada el plazo va a ser más grande. O sea, aquí no importa la cantidad, aquí lo que debe observarse es el plazo. Gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay, entonces nos regresamos. Vamos a ver, bueno, entonces, esta clasificación consolidada puede dividirse en reembolsable y perpetuo. Entonces, la consolidada, la de largo plazo, puede subclasificarse en reembolsable y perpetua. En la deuda consolidada, como le dije a Nieves hace un momento, el plazo que se tiene para pagarla es más largo. Entonces aquí lo que se distingue es si va a ser reembolsable o no. Y lógicamente aquí el Estado deudor contrae el compromiso de devolverla. Y la puede devolver de dos maneras. La puede devolver por parcialidades o la puede devolver al término de un periodo. ¿Esto de quién dependerá? Esto dependerá de la persona que nos está prestando el dinero. Dependerá de la manera en que esta entidad, este particular o este Estado nos va a permitir la devolución de el dinero que nos ha otorgado a través del crédito fiscal. También ese capital que recibió en préstamo puede ser irredimible o perpetuo. Lógicamente, cuando es perpetuo, no va a haber devolución del dinero que me prestó, sino lo que va a suceder aquí es que el Estado que recibe el capital no se obligó a devolverlo, pero sí se obligó a cancelar los intereses estipulados en la deuda. Entonces, como les digo, esta decisión no la tiene el Estado. Esta decisión, quien la va a tener es la persona que nos va a prestar el dinero. Entonces, puede ser que sea reembolsable. ¿Qué va a suceder si es reembolsable? La persona puede votar por dos formas de que sea reembolsable. ¿Cuáles son esas dos formas? Devolverla por parcialidades o dar todo el préstamo al término de un periodo. Pero puede ser también que sea perpetua. Y lógicamente, cuando la consolidada es perpetua, el Estado que nos prestó el dinero, el particular o la institución, no recibe el capital. ¿Pero a qué se obliga? A cancelar los intereses estipulados en la deuda. En la deuda irredimible, o sea, esa deuda perpetua, el Estado toma sobre sí únicamente el peso que habrá que significar el pago de los intereses de esta deuda por parte de los inversionistas. Eso quiere decir que los inversionistas reciben títulos representativos de la parte de la deuda, perdón, los estados reciben títulos representativos de parte de la deuda que han adquirido. ¿Y esto qué les da derecho? Les dan derecho a percibir, mientras sean los propietarios, los intereses de sus títulos. Esta deuda perpetua o irredimible en ningún momento priva al inversionista de la posibilidad de recuperar su capital. Puede recuperar su capital
¿Y cómo lo va a recuperar? Enajenando los títulos y obteniendo de ellos el capital representativo al valor en que logre venderlos. Al Estado, a su vez, puede ir cancelando esta deuda si adquiere los títulos de su deuda perpetua. Esta deuda irredimible o perpetua, hoy por hoy, es una forma muy avanzada de crédito, pero no ha logrado generalizarse. No ha logrado generalizarse como expresión del crédito público. Es probable que, dada la dirección del constante acrecentamiento que lleva la deuda pública en los diferentes países, vaya siendo una modalidad cada vez más usada de la deuda consolidada. También tenemos la otra clasificación. Permítanme, vamos a dar ingreso aquí. Voy a parar un momentito y vamos a dar ingreso. Bueno, vamos aquí a... Bueno, entonces, la deuda pública también puede ser directa o indirecta del Estado. ¿Cuándo es directa? Es directa cuando el que ha contratado es el Estado, es el gobierno central, es el ejecutivo, que va a afectar su patrimonio por un dinero que le va a servir muchas veces para realizar una obra. Tenemos que tener bien claro que esta deuda directa puede provenir de un crédito, ya sea interno o externo. Entonces, aquí la deuda puede ser interna o puede ser externa. O sea, tienen que tener bien claro que aquí la división va a ser entre el gobierno central, que es el ejecutivo, y otros órganos que han contraído deuda, como pueden ser las municipalidades, pueden ser las entidades autónomas como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y puede ser también como la Universidad de San Carlos. Yo no sé si ustedes hace tiempo se recuerdan que había un gran rótulo ahí enfrente del estadio en donde decía que se había adquirido un préstamo por parte del BCI para poder construir el estadio universitario. Esa era una deuda de la universidad. Entonces era una deuda completamente indirecta. ¿Por qué? Porque la contrajo una entidad autónoma. Puede ser que el préstamo lo adquieran las municipalidades. Lo que sí tiene que tener el Estado es un interés social y político, porque el Estado lo que va a garantizar es su cumplimiento. Si la universidad no paga, el garante va a tener problemas y el garante es el gobierno central. Entonces, sí es importante también este tipo de deuda pública. Vamos a detenernos aquí, voy a dar ingreso. Bueno, yo creo que no hay más, ya no haremos, solo cuando oigamos que tocan el timbre. Entonces, sí quiero que ustedes me comprendan a mí que cuando es directo se está refiriendo al gobierno central. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo al Ejecutivo. Está refiriendo a aquellos préstamos que van a ser utilizados por los diferentes ministerios o secretarías en la que se compone el Ejecutivo. Mientras que la deuda indirecta se está refiriendo a órganos públicos que han contraído deudas, entre los cuales se encuentran las municipalidades o entidades en que el Estado tiene un interés social o económico y que está garantizado en su cumplimiento.
Estas deudas indirectas del Estado teóricamente no afectan financieramente al gobierno central. ¿Por qué no lo dañan? ¿Por qué no lo afectan? Porque no están como un egreso dentro de su presupuesto, ya que corresponde a organismos o entidades que dentro de la vida del Estado gozan de una determinada autonomía financiera o económica, pero pueden obligar al Estado que las ha garantizado o servirlas. Esto se convierte como cuando un papá es fiador de una deuda del hijo. Probablemente no va a gozar nada de ese dinero, pero ha sido el garante del préstamo. Y lógicamente, si no se paga el préstamo, al ser el garante, va a tener alguna clase de responsabilidad. Estas deudas indirectas, desde el punto de vista de la economía nacional, tienen los mismos efectos que una deuda directa. ¿Y por qué? Porque crean problemas iguales de transferencias de ingresos, disminuyen la renta nacional disponible para uso del Estado deudor. Aunque vaya a ser pagado por otra entidad, los recursos son del Estado. Entonces aquí se generan problemas de transferencias de ingresos. Pueden haber también problemas de disminución de renta nacional disponible para el uso del Estado deudor. Se ha discutido mucho sobre el crédito público y la deuda pública y, lógicamente, cuál es la incidencia en la economía guatemalteca. Lo que sí quiero que tengan bien claro es, el Estado no debe de estar contratando deuda a cada rato. El Estado no debe de estar estimulando la utilización del crédito fiscal. Esto lo que debería de ser es una excepción para casos extremadamente determinados. Y creo que la pandemia es una de esos momentos determinados. ¿Por qué? Porque nadie esperaba un problema de esta envergadura. Nadie esperaba poner tan descubierto y que todos observáramos digamos, las deficiencias que el Estado a lo largo del tiempo ha tenido. Digamos, como les dijera yo, un sistema de salud precario, olvidado, sin hospitales. Y no precisamente como responsabilidad del gobierno, como responsabilidad de casi todos los gobiernos que han pasado, porque aquí nosotros continuamos teniendo los mismos hospitales de hace 60 años, el Roosevelt y el General, saturados, con poca disposición de medicina, con poca disposición de cama, pero que se nos pasó a todos los gobiernos. Y que ahora reventó. ¿Por qué reventó? Por lo que se nos vino. Gracias a Dios, pues, pudieron poder hacer un par de champas y en esas champas poner los hospitales y solucionar el problema que de años ha tenido este país. Inglaterra fue el primer país, el Reino Unido, en utilizar el crédito público. Y lo comenzó a usar en el año de 1688. Esa fue la época en donde se comenzó a hacer uso del crédito público. Los estudiosos del tema se pronunciaron abiertamente, estuvieron en contra de este arbitrio financiero. Y ellos tenían dos consideraciones para estar en contra. Por una parte decían que era una amenaza para el Estado. Y lo complementaban argumentando que la utilización de ese arbitrio financiero le causaría la ruina en el futuro a los países. ¿Por qué? Porque hay que pagarlo.
sea, hay que pagar capital, hay que pagar intereses y tenemos sobre eso, el gasto del Estado. Y nosotros miramos desde nuestro ámbito particular. Pagar con tarjeta de crédito es deliciosísimo. No hay que hacer, pero ni menor esfuerzo, pero hay que pagar la tarjeta. Porque si la tarjeta no la pagan y solo pagan al mínimo, se endeudaron. Y probablemente van a haber embargos de sueldo, probablemente van a haber embargos de casa por no haber administrado lo que es el crédito público. O sea, algún autor dice, la tarjeta de crédito solo se usa para hospitales y para comida, para una necesidad importante. No debe de ser la práctica reiterada, debe de ser la excepción. O quien quiere utilizar la tarjeta, pensar que lo que va a gastar lo va a pagar todo a fin de mes y parte sin novedad. A pesar de esa oposición abierta, a pesar de considerar una amenaza para el Estado, los estados fueron haciendo uso poco a poco de este recurso. Y al hacer uso de este recurso, nunca tomaron en cuenta opiniones pesimistas. Y como necesidad de hacer frente a los crecientes gastos públicos, especialmente derivados de la guerra. La guerra a nosotros nos llega muy poco, pero hoy tenemos una guerra que está destruyendo Ucrania y está significando un gasto para Rusia. Y lógicamente los países europeos se van a ver afectados por esta situación. Aquí, como todo se mide a través de estadísticas, las curvas gráficas han demostrado que hay un incremento de la deuda pública en los principales estados europeos. Y ellos han señalado un ascenso de casi verticalmente desde fines del siglo XVIII hasta el año 1815. Pero logró estabilizarse entre este año y 1914 y volver a ascender después de este periodo nuevamente en forma vertical. Estados Unidos, la deuda federal crece desde 65 millones que estaba en el año de 1860 hasta 269,422 millones en el 1946. Y hoy, antes de dar clase, me puse a leer y dice que Estados Unidos está teniendo el 40%. No, está teniendo, perdón, estoy equivocada. Decían que desde hace 40 años Estados Unidos no estaba viviendo la inflación que está viviendo hoy. Pueden darse cuenta que eso va a tener consecuencias vitales para los chiquitos. Y entre los países chiquitos que están alrededor de Estados Unidos estamos nosotros. Y hay un escritor que yo leí el otro día, no recuerdo el nombre, y decía, Estados Unidos le da catarro y en Guatemala hay pulmonía. Entonces, lógicamente, esto va a tener consecuencias. ¿Y cuál es el origen de este problema? La pandemia. Y nosotros ya lo estamos viviendo en nuestro país. O sea, hay muchas marcas que ya no vinieron al país, hay muchos productos que ya no existen. O sea, esto ha tenido un golpe, una repercusión en la economía. Y si países grandes sufren, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? En el presente siglo, ¿qué ha sucedido? El uso del crédito público volvió a experimentar un inmenso acrecentamiento. Esto con un motivo claro. ¿Por qué creció? Por la depresión mundial de la tercera década y luego por la Segunda Guerra Mundial. Tanto en el periodo en que antecede, durante ella, como el que le sigue.
Y lógicamente, esta nueva guerra de Ucrania y Rusia, la pandemia que tiene detenidos los principales puertos del mundo como China y Shanghái, va a significar un acrecentamiento de la utilización del crédito público. Y nosotros ya lo estamos viendo. Se está discutiendo en el Congreso un crédito público. Eso es lo que se está discutiendo hoy por hoy en el Congreso. ¿Qué va a significar eso? Tener una deuda pública que se tenga que pagar. Este acrecentamiento de la deuda sí, se dio sin que se produjeran catástrofes que fueron anunciados por algunos teóricos en el siglo XVIII. Imagínense nosotros que no esperábamos la pandemia, que no esperábamos la guerra de Ucrania, ¿cuál va a ser ese acrecentamiento? Esto lógicamente, ¿qué ha hecho en el mundo? ¿Qué ha hecho en todos los estudiosos? Tener una visión diferente sobre la deuda pública, dando origen a un estudio profundo. ¿Qué es lo que se ha estudiado profundamente? Características económicas, de consecuencias que se dan en la economía nacional. ¿Sobre qué? ¿Sobre la población de un país o sobre distintos grupos económicos? Lógicamente, esto es lo que pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa, pero también los países latinoamericanos, como nosotros, el uso del crédito público es constante. Y la utilización del crédito público, ¿qué es lo que causa? Causa el endeudamiento de los estados, origina una dificultad para satisfacer las necesidades de la población. Con esto terminamos lo que es el crédito público y la deuda pública y comenzamos a hablar el tema de política fiscal. Yo sé que ustedes han oído mucho hablar de política fiscal y particularmente han oído hablar mucho de lo que es el pacto fiscal. Si ustedes se recuerdan, cuando se firmó la paz, se pensó en hacer un pacto fiscal con todas las fuerzas vivas del país. Pero como somos unos peleadores natos, después de 15 años estamos igual. No tenemos un pacto fiscal y los problemas continúan siendo los mismos, solo que se han hecho más grandes. Permítanme, vamos a ver si hay alguien por ahí para darle ingreso. No, tenemos. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, este tema de la política fiscal es importante. Y para esto yo necesito que leamos 2 artículos de la Constitución Política de la República. Permítanme, solo voy a tomar un poquito de agua. Primero quiero que tengamos claro el contenido del artículo 2 de nuestra Constitución. Si ustedes la tienen ahí sobre el escritorio, agárrenla y la leemos. Primero leamos el 2, el artículo 2. ¿Qué dice? Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. O sea, esos son los satisfactores que el Estado le debe de dar a la población. ¿Cómo le va a garantizar la justicia? Pues a través del organismo judicial, de los tribunales y las salas del país. ¿Cómo le va a garantizar la vida? Cuidando a través del Ministerio de Gobernación. ¿Cómo le va a dar un desarrollo integral? A través del trabajo. Y ese es el artículo 2 que nos dice todas esas necesidades de la población. Pero si nosotros leemos el primero, ahí leemos que el Estado de Guatemala, ¿para qué se organizó?
se organizó para proteger a la persona y su familia. Y aquí viene lo que nos interesa. Su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, aquí hay dos obligaciones grandes del Estado. Garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, pero también conseguir el bien común. ¿Y eso cómo lo va a lograr el Estado? Diseñando una política fiscal adecuada que le permita cumplir al Estado los deberes y le permita buscar el bien común de los habitantes. Entonces, de esa cuenta nosotros podemos ver a la política fiscal como una expresada en el artículo 1. ¿Cuál es esa? La realización del bien común para todos los habitantes. Aquí debe de convencer, si lo que el Estado busca es la realización del bien común, ya nada debería de haber de pobreza extrema. Pero nosotros tenemos un inconveniente y el inconveniente es que cada año comienza a diseñar otra vez, porque no tenemos la capacidad de poder ver los proyectos que son buenos que realiza el gobierno. No tenemos esa posibilidad. Entonces, borrón y cuenta nueva, pero esto le causa un gran problema. ¿Y a quién le causa el problema? Al Estado. Y el Estado somos todos. El Estado uno no puede ver que haga el Estado lo que quiera. ¿Cómo? Si lo que haga me va a influir a mí. O sea, sí tenemos que estar todos buscando ese bien común. Y aquí nosotros tenemos que entrar a definir lo que es política. Pero lógicamente, para poder llegar al fin primordial que va a ser poder definir qué es política fiscal, comencemos viendo qué podemos entender como política. ¿Cómo lo vamos a entender? La primera definición que tenemos aquí es la de los contadores para contadores. Dice, es un diccionario para contadores de Eric Kohler. ¿Qué dice él? Él dice que política, y dice, en el campo de la gerencia o en la dirección de un negocio, la rama que trata de las decisiones y su planteamiento, formulación y evaluación, fijando los objetivos y los métodos generales de la administración, de acuerdo con los cuales se conducen las operaciones de cualquier organización. Esa es la primera definición que encontramos. Cabanelas también nos dice que es política y dice que es un número diverso de objetivos, muchos de los cuales se aceptan en grado variable con los partidos políticos en la mayoría de los países occidentales. Ya teniendo esos dos parámetros de lo que es justicia, de lo que es política, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo podemos nosotros definir política fiscal? ¿Qué debiéramos de entender nosotros de política fiscal? Y aquí está muy claro y dice, son las decisiones que el gobierno debe implementar de manera de lograr la armonía económica y social en función del gasto público y sus ingresos. Y aquí nosotros nos ha parecido una figura que nos tiene de rodillas, y es la corrupción. Pero la corrupción viéndola de dos lados. No hay corrupto sin que exista una persona que le ofrece dinero. Entonces, muchas veces nosotros somos como originadores o participadores de la misma corrupción.
En el momento en que yo llego a alguna parte y por un trámite más ágil estoy dando dinero, estoy corrompiendo, estoy contribuyendo a la corrupción. Si no hay quien dé dinero, no hay quien reciba. Otras definiciones, ¿cómo podemos definir política fiscal? Primero, esta definición dice que es una parte de la política económica, que no solo abarca ingresos por la vía de los impuestos, sino cualquier otra índole. Si ustedes se recordarán, yo les dije que el Estado no solo puede de los impuestos conseguir dinero, ¿se recuerdan? También puede poner a trabajar su patrimonio del Estado. También puede aceptar donaciones. Puede utilizar el crédito público y la deuda pública. Entonces, también la política fiscal comprende los gastos de toda especie del fisco o de la hacienda pública. Aquí tenemos otra definición de política fiscal. Es el proceso que manda. ¿Alguien habla por ahí? Mushbal, lote 9. ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguien habla? ¿Quién habla? Julio Pérez Hernández, ¿qué manda? Ahí está. Andaba por Mushbal, dichoso. Nosotros aquí recibiendo la clase. Bueno, entonces, ¿qué es política fiscal? Es el proceso de disponer de los impuestos y los gastos públicos de manera que ayuden a un tiempo en un tiempo a amortizar las oscilaciones del ciclo económico y a mantener una economía progresiva, con elevado nivel de empleo y libre de inflación o deflación excesivas. Y miren aquí cómo nos da un punto que es muy importante. Dice elevado nivel de empleo. Si el nivel de empleo es elevado, lógicamente la inflación no se va a dar, ni se va a dar la deflación. Pero hoy por hoy, ¿qué se ha dado? La inflación. Y lo peor de todo es que el nivel de empleo es bajo. ¿Cuántas personas a través de la pandemia perdieron su trabajo? O sea, verdaderamente estos problemas son problemas completamente serios. También debe señalarse que una política fiscal adecuada debe sentar las bases para el crecimiento económico. Y esas bases para el crecimiento económico es la precondición para combatir la pobreza. Ya no se vale seguir manteniendo la pobreza. Tenemos que ser una sociedad que va para adelante, en donde todos tengamos oportunidades. Aquí nos quedaríamos. Entonces, estoy a su disposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Aquí estoy para servirles. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas? Bueno, si no es así, entonces, feliz feriado para los que se van a quedar en su casa el lunes. Que Dios los cuide. Síganse poniendo la mascarilla para que no tengamos ningún problema y que Dios los bendiga. En un momentito les llegan sus notas. ¿Alguien por ahí? ¿Alguna duda? Si no es así, pasen feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches.